Buenos días, mi nombre es Carmenza Ochoa, soy la directora de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, entidad que trabaja en Colombia desde hace 40 años por el derecho a morir dignamente y el derecho de las personas a expresar sus decisiones sobre cómo desea llegar al final de la vida, cómo desea ser atendido, qué tratamientos desea recibir y qué tratamientos no está en disposición de eh, recibir al final de su vida. Entonces, los documentos de voluntad anticipada son los documentos mediante los cuales la persona sigue ejerciendo su autonomía a pesar de perder su capacidad mental, a pesar de no poder expresarse, pero ya con anterioridad dejó expresada su voluntad de tener una muerte digna. En él va a manifestar qué cuidados y qué tratamientos desea cuando llegue al final de su vida, cuando quiere llegar al final de su vida. En la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente tenemos dos documentos de voluntad anticipada. Un documento en el cual la persona expresa su voluntad de que teniendo una enfermedad en etapa terminal y no existiendo una esperanza de recobrar la salud, no quiere que lo mantengan con vida de forma artificial ni le prolonguen innecesariamente la vida, que le den cuidados paliativos, alivio del dolor y de todos los síntomas desafortunados, pero ningún tratamiento encaminado a prolongar artificialmente la vida. Y un segundo documento en el que la persona expresa su voluntad de que en esa situación terminal quiere que le apliquen la eutanasia. Entonces, los documentos de voluntad anticipada son la expresión de mi autonomía, expresan lo que yo quiero para ese final de la vida, lo que yo preveo que me pueda llegar a pasar al final de la vida y lo que quiero y lo que no quiero en ese final de la vida. Esos documentos de voluntad anticipada son la hoja de ruta para que mi familia, mis seres queridos y los médicos que me estén atendiendo sepan cómo deben atenderme teniendo en cuenta mi autonomía. Entonces ya conocen cuál es mi voluntad, solo les queda expresarla y acatarla, recibirla y acatarla. Entonces, en estos documentos de voluntad anticipada yo puedo expresar si al final de la vida quiero cuidado paliativo, si quiero educación terapéutica, ¿cierto? Si quiero que evalúen en todo momento si los tratamientos que me pueden proporcionar o me están proporcionando me sirven o no me sirven. Si quiero que en última instancia me apliquen sedación terminal, me ceden profundamente para que yo no sufra lo que no están pudiendo aliviar a través de cuidado paliativo y yo pueda tener una muerte tranquila. O si yo quiero la eutanasia. Estos documentos están basados en el derecho a la autonomía que tenemos las personas. Tenemos derecho a tomar las decisiones que tengan que ver con nuestra vida y con nuestra salud y con todo lo que nos pase a nosotros. Esta autonomía es un derecho humano universal, es un derecho para todas las personas del mundo. En Colombia está consignado en el artículo 16 de la Constitución Política de Colombia, ¿cierto? La bioética también lo respalda desde los principios de bioética, autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Entonces el primero y el que prima hoy en día es qué quiere el propio paciente, cuál es su voluntad. Luego está la ley estatutaria de salud en Colombia, la ley 23 de 1981 que le dice al médico que siempre debe preguntar la voluntad del paciente en primera instancia y actuar de acuerdo a lo que el paciente quiere, siempre pensando en su mayor beneficio. Y los derechos del paciente, la resolución 13473 de 1991 y la nueva Carta de Derechos del Paciente que salió este año, también sigue ratificando que en primera instancia está lo que desea el paciente para el final de su vida. La ley 1733 del 2014, que es la ley de cuidados paliativos, la ley Consuelo de Saavedra, habla del derecho a suscribir el documento de voluntad anticipada. Entonces dice que toda persona capaz, sana o en estado de enfermedad, en pleno uso de sus facultades legales y mentales, en total conocimiento de las implicaciones que acarrea el presente derecho, puede suscribir los documentos de voluntad anticipada.
En este, quien lo suscriba indicará sus decisiones en el caso de estar atravesando una enfermedad terminal, crónica, degenerativa e irreversible de alto impacto en la calidad de vida, de no someterse a tratamientos médicos innecesarios que eviten prolongar una vida en el paciente. ¿Sí? Entonces dice que todos tenemos derecho a suscribir los documentos de voluntad anticipada y que los médicos deben respetarla. El Ministerio de Salud reglamentó los documentos de voluntad anticipada a través de la resolución 2665 del 2018, ¿cierto? Entonces reglamentó eso que estaba diciendo la ley 1733 en cuanto a los documentos de voluntad anticipada. Y entonces dice que todos tenemos derecho a suscribir los documentos de voluntad anticipada, que es el documento en el que la persona, estando bien, estando sana o estando enferma, ¿cierto?, expresa su voluntad de que al final de la vida quiere que la atiendan de una manera o de otra manera, que quiere que le den tratamientos encaminados a aliviar sus síntomas, pero no encaminados a prolongarle su vida artificialmente. Entonces, los documentos de voluntad anticipada garantizan los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la autonomía, la intimidad, a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos ni degradantes, en consonancia con las demás disposiciones constitucionales dirigidas a amparar y respetar la voluntad de los individuos en un Estado secular y pluralista. Entonces, los documentos de voluntad anticipada son un acto jurídico, o sea, es un acto que tiene todo el peso legal de un acto jurídico. Ahí expreso lo que yo quiero y lo que no quiero, y lo que dije ahí fue lo que dije ahí. O sea, no hay manera de que, es que ella sí lo dijo, pero es que ya seguramente ya está pensando distinto. No, lo dijo para que cuando no se pudiera expresar, ahí quedara expresada su voluntad. Es unilateral, unipersonal, personalismo. O sea, yo solo puedo hacer un documento de voluntad anticipada para mí, porque yo soy la que dispongo de mi vida. No puedo disponer de la vida de los demás. Tiene destinatarios, entonces dice que es a mis médicos, a mis familiares, a las personas que tengan que ver con mi vida en el final de la vida, les expreso lo que quiero y lo que no quiero de ese final de la vida. Es revocable, yo en cualquier momento puedo decir, sabe que yo ya no quiero eso, sabe que me da mucho miedo morirme, yo quiero que me conecten, que me prolonguen la vida artificialmente, cambié de religión y mi nueva religión me impide hacer este tipo de documentos. En cualquier momento yo puedo decir, ya dejé de pensar así. Pero mientras no lo diga con un documento similar al que yo firmé de voluntad anticipada, pues esa mi voluntad sigue siendo mi voluntad. O sea, mientras yo no pueda, yo no cancele ese documento, yo personalmente el documento sigue vigente. O sea, a veces nos han llamado de clínicas a decir, la señora firmó un documento de voluntad anticipada, pero es que ahora tiene Alzheimer y ahora va a haber que conectarla. Y ella firmó el documento hace 20 años. Si no hubo un documento diciendo que contradice ese documento, que lo revoca, esa sigue siendo su voluntad, así haya perdido su capacidad mental hace 15 años. Entonces, la resolución 2665 del 2018 del Ministerio de Salud reglamenta los documentos de voluntad anticipada y dice quién los puede suscribir, y los puede suscribir toda persona mayor de 18 años, toda persona mayor de edad en Colombia. Y dice ante quién los puedo suscribir. Entonces dice que lo puedo hacer ante 2 testigos, 2 personas cercanas a mí que den fe de que yo lo estoy haciendo plenamente consciente de lo que estoy haciendo. Yo soy consciente y soy capaz y lo estoy haciendo de manera libre, espontánea, informada, ¿cierto? Entonces, ellos van a dar fe de eso únicamente, no tienen que estar conmigo por el resto de sus días, ojalá lo estén, para que tengan una segunda función que es la de respaldar mi decisión. En el momento en que yo no pueda expresarme por mí misma, pues ellos saquen el documento y lo entreguen a los médicos. Si yo no lo he entregado a los médicos, si los médicos aún no lo conocen. Pero condiciona a que esos testigos deben ser personas con quienes yo no comparta patrimonio, ¿sí?
Pero en esta contingencia de esta cuarentena, de esta pandemia, ¿cierto? Le hicimos la consulta al Ministerio de Salud de cómo hacíamos si las personas en este momento solamente están con su familia en primer grado, ¿cierto? Seguramente con sus padres, con sus hermanos, con su esposo, con sus hijos, y quieren firmar los documentos de voluntad anticipada, y el ministerio nos contestaron que entonces en ese caso podíamos hacer una excepción y los familiares sí pueden ser testigos siempre que expresen en el mismo documento, o sea, hagan un parrafito chiquito donde digan que no hay conflicto de interés por la relación patrimonial que existe, si existe, ¿cierto? O sea, uno expresa, yo, Carmenza Ochoa, expreso que a pesar de tener una relación patrimonial con mi hijo Santiago Castro, ¿cierto? No hay ningún conflicto de interés para firmar como testigo. O declarando que no hay ninguna relación patrimonial, si es el caso. O sea, si nosotros ya hicimos una legada de bienes, pues ya no tenemos una relación patrimonial entre él y yo, entonces declaramos. Entonces uno pone ahí, declaro que Santiago Castro es mi hijo, pero no tenemos ninguna relación patrimonial. Eso fue un avance. Pero también puedo formalizar los documentos ante un notario. Puedo ir a una notaría y decir, yo quiero hacer unos documentos de voluntad anticipada y quiero que ustedes los protocolicen. Entonces va a ser el notario el que va a dar fe de que yo firmé esos documentos de voluntad anticipada. Y los debe elevar a una escritura pública, o sea, no es simplemente autenticarlos, hay que hacer una escritura pública para que en la notaría se conserve ese documento. Y también los puedo formalizar ante mi médico tratante. Puedo ir a la consulta médica donde el médico tratante, que médico tratante es el médico que me está atendiendo, ¿cierto? Puede ser una única vez o puede ser el de toda la vida, cualquiera de las dos. Y decirle, doctor, yo quiero hacer los documentos de voluntad anticipada y quiero que usted sea mi testigo. Entonces el médico va a dar fe de que yo lo estoy haciendo, como les digo, de manera consciente, libre, espontánea e informada. Y si el médico tratante es el testigo, no se necesitan más testigos, con uno solo es suficiente. Y el médico debe agregar su número de registro profesional. Es lo único adicional que debe poner. Y en esa reglamentación, en el artículo 13, dice que los documentos de voluntad anticipada deben ser incorporados a la historia clínica. O sea, yo tengo derecho a decirle a mi médico, doctor, yo he firmado mis documentos de voluntad anticipada y quiero que usted ponga en mi historia clínica, pues idealmente el documento escaneado si se puede, pero si no en el enunciado de la historia, así como ponen que uno es alérgico a la penicilina, ponga persona que ha firmado, este paciente ha firmado los documentos de voluntad anticipada para solicitar cuidado paliativo, adecuación de medidas asistenciales o la eutanasia si es el caso, ¿cierto? Y mi familia o mis médicos deben consultar, llegada la situación, esos documentos de voluntad anticipada. Deben consultar en la historia clínica si yo ya puse que firmé los documentos de voluntad anticipada y deben tenerlos en cuenta. Y deben cumplir mi voluntad. Ahí está, en esa resolución 2665, que los médicos están obligados a cumplir mi voluntad, a atenderme de acuerdo. ¿Qué ventajas tienen los documentos de voluntad anticipada? Permiten que las decisiones del final de la vida las tome yo, así pierda mi capacidad mental, o sea, siempre sea yo el que tome las decisiones y no las tenga que estar tomando ni mi familia en esas condiciones tan complicadas de ese final de la vida, ni los médicos tratantes. Yo decidí y a ellos no les queda sino respetar y acatar mi voluntad. Extienden mi autonomía en el tiempo y facilitan la toma de decisiones para todos los demás. Ya conocen mi decisión, no es. Los documentos de voluntad anticipada evitan el encarnizamiento terapéutico y promueven la práctica de los cuidados paliativos. O sea, es buenísimo que los médicos tengan conocimiento de cuál es la voluntad del paciente y actúen en ella y sepan que no deben prolongar la vida del paciente. Bueno. Y en la resolución 1216, que fue la que reglamentó la aplicación de la eutanasia en Colombia, también en el artículo 15 se habla de los documentos de voluntad anticipada.
Entonces dice que si el paciente llega a perder su capacidad mental y ha firmado un documento de voluntad anticipada, está en una situación terminal, los médicos, conociendo su voluntad, pueden aplicar la eutanasia. Harán el comité de muerte digna para evaluar que la situación del paciente realmente sea terminal y que no hay nada mejor que ofrecerle, y que ya que el paciente firmó el documento de voluntad anticipada, pues puede pasar a aplicarle la eutanasia sin tener ningún temor legal, porque está llenando los requisitos que dijo esto. El Ministerio de Salud en esta circunstancia de la pandemia sacó un documento muy interesante que está en la página del Ministerio de Salud, y también lo pusimos en nuestra página web, que habla de las recomendaciones generales para la toma de decisiones éticas en los servicios de salud durante la pandemia COVID-19. Y en su artículo 9 dice: el proceso de información para el cuidado de la enfermedad debe incluir la información sobre el ejercicio de derechos al final de la vida, incluyendo la adecuación de los esfuerzos terapéuticos y la suscripción de documentos de voluntad anticipada, la consulta y revisión de la existencia de en todos los casos. Entonces, si estamos en una situación de final de la vida por el COVID-19 y nos van a tener que conectar a un respirador con mal pronóstico, pues los médicos deben preguntar a la familia, que pues la familia les debe haber contado, y ojalá en la historia clínica ya esté, que el paciente firmó estos documentos, y pasar a atenderlo con muy buenos cuidados paliativos, pero no conectarlo a los aparatos. La Academia de Medicina, la Academia Nacional de Medicina de Colombia, también acaba de sacar el mayo 14 un documento que se llama Recomendaciones de la Academia Nacional de Medicina de Colombia para enfrentar los conflictos éticos secundarios a la crisis del COVID-19 en el inicio y mantenimiento de medidas de soporte vital avanzado. Y en su artículo, en punto 6, dice: cuando el paciente ha expresado voluntariamente, mediante el documento de voluntad anticipada, el rechazo a ser ingresado a la UCI o a recibir ventilación asistida, esta decisión debe ser respetada independientemente del pronóstico que tenga el paciente en el momento de enfrentar la decisión de ingreso a UCI o de inicio a las medidas de soporte artificial. Bueno. Aquí me hacen una pregunta que es como la compatibilidad entre la fe católica y el documento de voluntad anticipada. La Iglesia Católica está absolutamente de acuerdo con la muerte digna, excepto la eutanasia, ¿cierto? Pero con que a una persona no se la mantenga con vida de forma artificial, no se le prolongue la vida artificialmente, claramente la Iglesia está de acuerdo. La encíclica Evangelium Vitae de Juan Pablo II habla de esto, y habla de que cuando no exista posibilidad de mejorar la condición del paciente, se pueden suspender todos los tratamientos encaminados a prolongarle la vida a la persona de manera artificial. Entonces, con esto la Iglesia Católica está absolutamente de acuerdo. Entonces, las personas católicas claramente deben conocer esto y pueden hacer los documentos de voluntad anticipada. Bueno, después de suscribir el documento de voluntad anticipada, es muy importante que las personas se afilien a la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente. En primera instancia, porque están apoyando a una institución que como causa tiene el derecho a morir dignamente, apoyar el derecho a morir dignamente de las personas. Hemos trabajado durante 40 años promoviendo, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con el derecho a morir dignamente. Mientras no estaba aprobada la eutanasia en Colombia, pues trabajábamos porque tuvieran buenos cuidados paliativos, pero una vez que estaba despenalizada desde 1997, pues también por el derecho a que las personas tengan acceso a la eutanasia. Entonces, la primera función muy importante de afiliarse a la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente es apoyar una causa, apoyar una institución que trabaja por esa causa en la que yo creo. Yo quiero firmar los documentos de voluntad anticipada porque creo que tengo derecho a tener una muerte digna, pues me afilio con una institución que tiene como causa defender ese derecho a morir dignamente. En segunda instancia, porque voy a ser respaldada por una institución que trabaja por esto, y entonces tiene toda la capacidad legal y logística para darme apoyo en el momento necesario.
en cualquier momento de toma de decisiones en el transcurso de mi vida, en toma de decisiones si acepto o no tratamientos médicos, hasta dónde tengo derecho a aceptar o a rechazar los tratamientos y voy a recibir eso. Y fuera de eso voy a tener derecho a que me den una educación continuada en el tema de la muerte digna a través de los documentos que sacamos, nuestros boletines, que es nuestro medio de comunicación con nuestros afiliados, que salen 3 veces al año, que en estos días va a salir el boletín que corresponde a este trimestre, a este cuatrimestre, con información que les invito a que la lean porque está muy pertinente relacionada con este tiempo del COVID-19, ¿cierto? También tenemos charlas, conferencias, cafés de la vida, cineforos, que bueno, en esta época pues estamos ya pasando a hacerlos virtualmente, ¿cierto? Aquí a través de Facebook estamos las publicaciones de nuestras conferencias. Hoy a las 6 de la tarde vamos a tener una conferencia con la doctora Margarita Hoyos sobre duelo en tiempos de COVID-19, ¿cierto? Ella es una persona, psicóloga, experta en duelo y nos va a hablar sobre esto. Entonces, las personas se afilian con nosotros para recibir pues como todos esos beneficios y para que podamos seguir trabajando en Colombia en pro de la muerte digna. Entonces, los documentos ya firmados, ya protocolizados con la firma de los testigos, nos envían una copia hoy por hoy por correo electrónico al correo info@dmd.org.co y ahí nosotros vamos a hacer la afiliación y les vamos a enviar un carnet que los acredita como afiliados a nuestra fundación, como personas que apoyan nuestra fundación y les vamos a seguir en contacto a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, a través de correo electrónico, ¿cierto? Claramente Michael Schumacher y Gustavo Cerati nunca firmaron un documento de voluntad anticipada. Ellos desafortunadamente no tuvieron una muerte digna. A Schumacher todavía, Cerati ya murió hace un corto tiempo, pero estuvieron conectados. Cerati estuvo conectado 5 años a un respirador y Schumacher pues lleva un poco más de tiempo, ¿cierto? Claramente ellos nunca expresaron cuál era su voluntad acerca de la muerte digna y a la familia le ha costado muchísimo trabajo poder expresarse y poder decirle a los médicos que suspendan y quién sabe si sería la voluntad de ellos que los mantuvieran con vida de forma artificial. ¿Cuál es el mejor momento para reflexionar sobre si hacemos o no hacemos un documento de voluntad anticipada? Desde nuestro punto de vista, ayer es tarde. Entonces los invito a que entren a nuestra página web www.dmd.org.co y ahí en la parte superior dice afíliese aquí y ahí también están documentos de voluntad anticipada. Leen los documentos, leen toda la información que tenemos acerca del sustento legal de ellos, de todo el sustento ético y los firman y nos envían una copia a esto. Estamos atentos a las preguntas que quieran hacer, las escriben y con mucho gusto les contestamos. A veces las personas se preguntan, me hacen otra pregunta, ¿cómo hablar con la familia acerca del tema? A ver, yo creo que es un tema que en esta situación de pandemia especialmente pues es muy importante. Y es muy importante que lo hablemos porque es que lo tenemos palpable, o sea, lo tenemos aquí, ¿cierto? Entonces, pues hablarlo, ¿cierto? En nuestra página web también incluimos una guía para cómo hablar con la familia de este tema y entonces decimos cómo ponemos el tema, cómo abrimos el espacio, cómo empezamos la conversación, en dónde nos sentamos, como muchas cosas prácticas bonitas de cómo hablar con la familia acerca del tema. Uno puede poner el caso de alguien que conoce, por ejemplo, aquí el ejemplo de Schumacher, ¿cierto? Entonces decirle, mira, Schumacher lleva mantenido con vida de forma artificial todo este tiempo, ya hay noticias de que su familia ha perdido una parte muy grande de recursos económicos, de capital, manteniéndolo con vida de forma artificial, pues sabes que yo no quisiera que a mí me pasara lo mismo, o sea, cuando no exista claramente posibilidad de recuperación a una vida digna, yo quiero que no me sigan manteniendo con vida de forma artificial, que me suspendan
tratamientos, los medicamentos, todo el soporte vital y dejen que la vida siga su curso natural. O quiero que de una vez me apliquen la eutanasia, esa ya es mi decisión personal, pero hay esas dos buenas opciones para ese momento del final de la vida. Entonces, yo creo que es una oportunidad aprovechar esta situación en que estamos viviendo, donde estamos viendo que a tantas personas que desafortunadamente se les ha desarrollado la enfermedad y las han tenido que conectar a un respirador con mal pronóstico, porque yo digo que, o sea, el buen pronóstico es tan raro que salen las noticias al señor que salió bien, el resto de los otros pues no salen en las noticias. Entonces, y las secuelas también no son fáciles de manejar. Entonces, pues es un momento que aprovechemos para hablar con nuestras familias, con nuestros seres queridos, sobre este tema de lo que queremos al final de la vida y de concretar y hacer los documentos de voluntad anticipada. Muchas gracias por su atención y estaremos en contacto. Vamos a seguir haciendo charlas de este tipo semanalmente, todos los martes por la mañana, para que estemos en contacto. Buen día para todos.